La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Derecho, Bioética y Biotecnología 2021, un año de experiencia en COVID. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos inicio a la ponencia magistral del día de hoy. Se encuentra para ello con nosotros el doctor Fischer-Slagen, que en un segundo se los presentaremos. Esta ponencia forma parte del ciclo de conferencias 2021, un año de experiencia en COVID. Por cierto, el día de hoy se cumple un año exactamente de que el primer paciente de COVID fuera diagnosticado como tal. Un día 17 de marzo, hace un año, se tuvo de manera formal el primer paciente contaminado con el virus del SARS-CoV-2. Dentro de todo este año hemos experimentado una serie de acontecimientos que definitivamente han transformado nuestra vida tanto en lo individual como en lo colectivo, y creo que es un buen momento para hacer un balance, un análisis de lo que hemos aprendido, de las situaciones a las que nos estamos enfrentando en nuestra cotidianeidad. Y es el caso que el día de hoy tenemos la distinción que el doctor Fischer-Slagen se encuentre con nosotros para explicarnos, para platicarnos el tema de la reasignación de recursos vitales, para tocar el tema también de las vacunas. Por favor, Mario, el Mario César Rodríguez Capella es estudiante, es maestrando, y nos va a hacer el favor de leer el currículum, una síntesis curricular realmente muy, muy breve del doctor y rabino Fischer-Slagen. Por favor, Mario. Gracias, doctora. El rabino Fischer-Slagen cuenta con un postdoctorado en bioética, es doctor en filosofía, magíster en filosofía judía, graduado del Mandel Jerusalem Fellow, profesor en disciplinas industriales y técnico superior en control automático y sistemas digitales. Es miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano, investigador en filosofía judía aplicada, profesor titular de posgrado en doctorado de ciencias jurídicas en el programa de actualización en bioética y en historia sociopolítica y religiosa del judaísmo. Ha publicado más de 140 trabajos, entre libros, trabajos de investigación y artículos académicos de divulgación, por cuyo aporte académico ha sido galardonado con la máxima distinción otorgada por el Senado de la Nación Argentina, mención de honor Domingo F. Sarmiento en 2018, y en 2019 fue declarado personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura por la legislatura porteña. En 2020 recibió un reconocimiento del Ministerio de Asuntos para la Diáspora en Israel por su destacada contribución en el campo de la bioética desde el judaísmo para la sociedad global frente a la crisis humanitaria por la pandemia COVID-19. Por favor, doctor, si nos honra con sus palabras. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria. Un agradecimiento especial a la doctora Guadalupe Fernández Ruiz por haberme invitado. Para mí es un honor, yo me siento muy honrado que me hayan invitado a tan prestigiosa universidad y en tan prestigioso simposio en donde disertan otros también conferencistas muy prestigiosos y muy reconocidos, cada uno en su materia, y por supuesto mi agradecimiento a todas las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. En estos minutos lo que vamos a realizar es una breve ponencia respecto de, como bien dijo la doctora Fernández Ruiz, de los protocolos bioéticos para lo que se llama el triage o la primera clasificación de urgencia en los pacientes y la asignación de recursos vitales, entre ellas las vacunas, ¿no es cierto?, también. Y esto no solo a nivel teórico, dado que aquí en la Argentina, a través de los fundamentos que voy a exponer ahora en unos breves minutos, hemos conformado un protocolo bioético se llamó así, Protocolo Bioético de las Religiones Monoteístas, en ocasión del COVID-19, que de hecho ha tenido, como voy a explicitar luego,
el beneplácito, es decir, la aprobación de la legislatura porteña, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se está aplicando ya desde el 2020, en varios centros de salud, tanto en la capital federal como en la provincia de Buenos Aires, en clínicas, en hospitales, en enfermerías y otros centros de salud de la Argentina. Ha sido presentado también en Brasil y en Colombia, en países en los cuales también ha sido adoptado, dado que vamos a ver cómo desde las bases civilizatorias bíblicas se construye un protocolo bioético a los fines de asignar los recursos vitales y hacer un triage respetando las pautas éticas universales, sin caer en los que muchos países han caído, que es en la doctrina ética utilitarista, cuantificando vidas y ponderándolas en función de su utilidad social, profesional, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver bien a partir de este momento. Con lo cual, vamos a comenzar con el primer punto de 3, que serían la bioética desde la base bíblica a los fines de la asignación de recursos vitales. Para ello es bueno comenzar diciendo que la actual pandemia, sumada a la precariedad de la salud pública, retoma justamente las cuestiones bioéticas de triage, es decir, la clasificación de los pacientes en función de recursos y urgencias o necesidades, frecuentemente confundiendo concepciones pragmáticas, eficientistas, con concepciones utilitarias económico-sociales, desatendiendo, y esto se vio en muchos países como Suecia, por ejemplo, desatendiendo visiones personalistas y principios civilizatorios a la hora de establecer políticas públicas en la administración de escasos recursos sanitarios. En este respecto, la cultura bíblica posee órdenes de prioridad preceptual respecto de estos tópicos, tanto en lo social como en lo individual, ante, por ejemplo, la incapacidad de su pleno cumplimiento, considerándolas entidades distintas de sus intereses y habientes de leyes propias, sopesándolas, por supuesto, según el caso, resultando, por un lado, en prioridades macro, racionando, por ejemplo, recursos sanitarios a nivel poblacional, y por otro lado, a nivel micro, es decir, individual. Un ejemplo de ello, desde lo macro, podemos tener cuando, basado en el Levítico 25:36, se determina que ante dos pueblos habientes de una sola fuente de agua, el más próximo a la fuente de agua la utilizará no solo para beber, sino también para higiene, cuando de la higiene dependiera la vida de sus habitantes. Y aún cuando por ello prive al otro pueblo no solo del confort en la facilidad de acceso al agua, evitando ir a otra fuente más lejana, sino incluso cuando no la hubiera. Claramente aquí ustedes pueden observar que la definición de peligro mortal incluye tanto la prevención como el deber social de asegurar la salud para futuras generaciones, aplicándose esto mismo, por ejemplo, a los respectivos y coyunturales insuficientes recursos que tuviera una población y que aseguraren su sobrevida. Y un ejemplo desde lo micro se enfatiza, por ejemplo, en tres principios fundamentales. Uno, a partir del Levítico 19:16, que proscribe deponer contra la vida del prójimo y por ende prohibiendo demorar toda acción que pudiera salvar vidas. El segundo principio, a partir del Levítico ya mencionado 25:36, donde se establece que ante la disyuntiva exclusiva, la propia vida antecede a la del otro, pero nunca a costa de la acción contra el otro. Es decir, cuando existe la única posibilidad de salvar una de dos vidas, o por ejemplo, una de dos personas sedientas, el dueño de la cantimplora, en este caso el caso bíblico, es quien posee la facultad para beberla, aunque no siendo un deber, el dueño puede renunciar a ella y salvar a su prójimo. Y de este criterio micro, análogo, cuando ustedes pueden observar al criterio macro mencionado a nivel poblacional, también surge el principio que prioriza a una
persona en la situación tipificada, por ejemplo, en la legislación bíblica, como una vida precaria, es decir, una vida con un final prematuro por alguna patología o por alguna situación particular, frente a otra vida que se le llama una vida permanente, es decir, alguien sano. Ahora, claro está, y no huelga ratificarlo, que la prioridad de quien tiene una vida permanente, en el sentido de una persona saludable, frente a quien tiene una vida precaria por determinada patología o determinada situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, es siempre y cuando la persona que tiene una vida precaria no fue como consecuencia de una acción directa de quien tiene una vida permanente, claro está, ¿no es cierto? Y el último principio es justamente el del Éxodo 20:13, que es el de no asesinarás. Bien, entonces, basados en estos tres principios, se regla desde la bioética un estado de igualdad entre personas y donde una persona no aplaza o suple en otra en prioridad. Y no solo ello, la igualdad de vidas y la imponderabilidad de la vida, sino que también se prohíbe entregar, por ejemplo, un sujeto inocente a quien lo demandara a costa de incluso toda una comunidad. Eso hace justamente la imponderabilidad de la vida humana, es decir, la incuantificación de la vida humana. Es decir, no solo se patentiza con estos preceptos, con estos principios, la no intercambiabilidad de vidas humanas por su intrínseca paridad igualitaria, sin saber si una es más valiosa que la otra, sino incluso la imponderabilidad y la no permutabilidad ni sustitución en términos cuantitativos utilitarios, donde una persona podría ser cuantificable por su rango etario o por su función social de mayor valía que otra. Eso corresponde a la ética utilitaria. Ahora vamos a ver cómo este lineamiento resuelve ese problema bajo criterios absolutamente racionales, lo que llama la razón ética. Y por eso, bajo esta muy breve síntesis de los principios que guían una bioética desde los axiomas civilizatorios bíblicos, cuando no pueda satisfacerse en recursos a todos los pacientes y ante su fatídico devenir, la cultura bíblica bioética otorga prioridad a los habientes de mayor posibilidad de sobrevida. Aunque para la prelación en atención médica entre pacientes saludables y llegados simultáneamente al lugar o con anterioridad al médico, también se debería no solamente analizar la sobrevida y la posibilidad de supervivencia de cada uno de aquellos dos pacientes con igual gravedad que hayan llegado al centro médico, sino también los recursos del propio profesional para hacer efectivo ese salvataje, curación o esa atención efectiva al paciente. Bien. Ahora, este orden de clasificación, que hoy se llama triage, justamente, voy a repetirlo, se altera por la precedencia en la antelación del médico. ¿Por qué? ¿Por qué el médico tiene la obligación de atender al primero que llegue? ¿Por qué? Porque el médico contrae la obligación primaria con quien inicialmente le demanda su atención. Es decir, ante el conocimiento del médico, del paciente, ya entabla un contrato implícito con él, por ende, el orden de llegada va a ser el primer eslabón para la atención del paciente. Ahora, este orden a su vez se altera, porque ¿qué pasa si llegan dos personas simultáneamente? Bueno, bajo estos principios, si llegan dos personas simultáneamente, se priorizará al que está más grave. Ahora, ¿qué pasa si llegan dos personas simultáneamente
y con la misma gravedad a evaluación del cuerpo médico. Entonces se debe priorizar a quien el médico, bajo los recursos humanos y materiales que tenga, pueda salvar, pueda asegurarle su sobrevida. No obstante, la persona que no es la prioridad debe ser, como vamos a decir unos minutos, derivada, nunca abandonada, sino derivada a una unidad de cuidados paliativos. Ahora, fíjense que estos casos de aplicabilidad, por ejemplo, como dije antes, ante dos pacientes con igual probabilidad de sobrevida, o lo que se llama la prognosis clínica, y que a juicio del médico solo puede atender a uno, como dijimos, bajo estos principios bíblicos civilizatorios, el profesional deberá entonces priorizar aquel que representa mayor gravedad. Y ante igualdad en su estado crítico, deberá el médico seguir el orden de prioridad en función de su capacidad de efectivizar la cura o el salvataje de uno de los dos. Bien, o sea, a quien sepa o a quien tenga los instrumentos para poder curar o resolver su situación de gravedad pasándola a una situación más leve. Y como dije, pero nunca y bajo ninguna circunstancia, por ejemplo, la edad del paciente nunca bajo ninguna circunstancia puede ser un factor determinante para establecer per se las prioridades del caso, dado que no necesariamente uno posee siempre mayor sobrevida que otro. Hubo muchísimos casos de personas mayores a 90 años que han salido de terapia intensiva y hubo personas menores de 40 años que han fallecido. Es decir, es claramente el rango etario una variable influyente, pero no necesariamente, y por el adverbio necesariamente lo entiendo de forma rigurosa, no necesaria, no matemáticamente determinante de la vulnerabilidad. Muy bien. Incluso este mismo criterio es utilizado ante, por ejemplo, la disponibilidad de una sola dosis de la vacuna para ambos pacientes, estando uno grave y sin cura, fuera de aquella dosis, mientras que el segundo paciente, pudiendo posiblemente curarse sin esta, ¿cuál se debe priorizar? Se debe priorizar al primero, siguiendo exactamente el mismo criterio. Es decir, vemos que hay otra alternativa y que surge de los principios bíblicos civilizatorios, comunes a toda la civilización occidental. Digo, existen alternativas a los frecuentes polares criterios utilitarios que se han utilizado no solamente ahora, sino en catástrofes anteriores, resolviendo la disyuntiva entre la utilidad médica, que básicamente busca salvar la mayor cantidad de vidas posibles, la utilidad social, que prioriza las vidas más valoradas en función del mejor bien para la mayor cantidad, y la utilidad humanitaria, primando a los más necesitados. Es decir, hay un equilibrio sin necesidad de polarizar. En otras palabras, los criterios civilizatorios bíblicos, tanto de triage como de asignación de recursos vitales, mantienen un equilibrio virtuoso entre los actuales principios bioéticos, que lo vamos a ver ahora, de beneficencia, de justicia, de no maleficencia y de autonomía, y a la vez un equilibrio entre la utilidad, el pragmatismo, el personalismo y sus fundacionales principios civilizatorios, como los que vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora cómo estos lineamientos del protocolo bioético de triage y de asignación de recursos vitales, basados en los principios bíblicos civilizatorios, son los que mejor resuelven bajo la razón ética secular, los mismos protocolos. Y para comenzar este segundo punto, lo que cabe destacar es que en la bioética los debates respecto de la planificación para el cuidado masivo en emergencias sanitarias no se agotan, como lo hemos visto desgraciadamente en muchos países, entre derechos individuales y derechos colectivos, sino que básicamente abarcan la axiología imperante de una sociedad y un momento histórico determinado. Por ello,
resulta necesaria para abordar el tema de la bioética, una comprensión acabada de la ética aplicada, logrando medidas adecuadas en la política de contención, de control y de cuidados paliativos en situaciones que combinan, por un lado, urgencias, por otro lado, hacinamiento, por otro lado, angustia también, personal y social, y por otro lado, por supuesto, escasez de recursos sanitarios suficientes insuficientes, tanto en equipamiento como en insumos, en infraestructura, como también en personal de salud, frente a lo que se viene dando, que es el incremento acelerado de pacientes potencialmente mortales. Entonces, esta criticidad demanda una guía muy clara de principios que no siempre atienden, ¿no es cierto?, a las normas éticas universales a partir incluso de los códigos de Nuremberg, sino que tendieron a ser, por sobre todo, utilitaristas. Es decir, el utilitarismo, y ya para entrarnos por lo menos brevemente en esta definición, lo que hace es valorar el mayor bien para el mayor número de gente y focaliza en el imperativo de priorizar al paciente que necesita el recurso para salvar su vida, pero cuya probabilidad de sobrevida demande menos recursos que otro. Es decir, lo que hace es priorizar la optimización de recursos en función de la cantidad de vidas a salvar y del bien para la mayoría. Es decir, se maximiza la cantidad de vidas a salvar, pero ajustándolas por su demanda, la demanda de recursos, por su calidad. ¿Cuál va a ser su calidad de sobrevida? Es decir, ¿va esta persona, en caso de sobrevivir, va a sobrevivir con lo que se llama comorbilidades? Priorizando recursos para pacientes con una mejor expectativa de rehabilitación, con menor morbilidad o menor discapacidad remanente, o mayor sobrevida optimizando la producción poblacional. Es decir, el utilitarismo lo que va a decir es, para salvar a esta persona respecto de otra, ¿cuántos recursos cuántos recursos me demandan? Bien. Respecto de los recursos demandados, esta persona, en caso de sobrevivir, ¿cuál va a ser su morbilidad? Es decir, ¿cuál va a ser su calidad de sobrevida? Y en función de este cálculo operativo, utilitario, entre los dos pacientes, se decide por quién demande menos recursos, por quien su calidad de sobrevida sea mayor, o por su valoración social de su vida en función de su profesión, su estatus social, la contribución que potencialmente puede seguir haciendo a la sociedad. Ese es el cálculo que desde la teoría utilitaria se realiza para conformar estos protocolos. Y por otro lado, tenemos lo que se llama el igualitarismo. El igualitarismo establece la identidad valorativa de cada vida, a diferencia del utilitarismo, y por ende la necesidad de brindar equivalente posibilidad de atención y tratamiento ante recursos escasos. Pero el defecto del igualitarismo es que la atención del paciente en el igualitarismo es priorizada por orden de llegada, y eso no está mal, y más allá, por supuesto, de la cantidad de recursos que el primero demande sin consideración alguna de su pronóstico de vida. Y lo que sucede es que muchas veces, bajo este criterio, se inhabilita recursos para el que viene posterior al primero. Y además, la mayor dificultad del igualitarismo es que no puede decidir entre dos pacientes en igualdad de condiciones, y por eso en el igualitarismo se determina por azar ante dos pacientes que llegan simultáneamente y con el mismo estado de gravedad. El igualitarismo decide por azar. Muchos países lo han implementado esto, y ahora vamos a ver cómo el azar ni siquiera entra en una determinación ética, sino justamente es la evasión de la responsabilidad ética. Entonces, para poner
un ejemplo y tratar de concretar un poco estos conceptos tan abstractos. Ante 10 pacientes ancianos, por ejemplo, con comorbilidades y necesitados del mismo recurso que otro paciente joven, todos con similar sintomatología de COVID, el utilitarismo, ¿qué va a hacer? El utilitarismo va a priorizar al joven respecto de los 10 ancianos, incluso a costa de extraer recursos ya asignados a los ancianos y fijados, como por ejemplo respiradores artificiales, dado que este joven tiene mayor probabilidad que viva más años y mejor que todos aquellos ancianos juntos. Y de acuerdo al igualitarismo, ¿cómo va a proceder? Si uno de aquellos ancianos llegara primero al centro de salud requiriendo una cantidad de recursos tales que los anularía para los demás jóvenes llegados luego y con mayor posibilidad de sobrevida, estos jóvenes que llegan luego no podrían ser atendidos. Y como dije antes, ante la similitud en arribo y condiciones de gravedad, tiene que decidir por azar, método, como vamos a demostrar ahora en unos minutos, que es contrario a toda ética y a toda deontología profesional médica, pero que sin embargo muchos países lo han utilizado y lo siguen utilizando. Bien, entonces tenemos que tanto los criterios utilitarios en absoluto como los criterios igualitaristas en absoluto son claramente insatisfactorios. ¿Por qué? Porque avasallan principios bioéticos sustantivos desde la razón ética, pero derivados, como vimos, desde la base bíblica civilizatoria, que es la autonomía responsable, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, el principio de justicia equitativa, incluyendo, como dije antes, la implícita relación fiduciaria médico-paciente. Es por ello que, al igual que otras políticas democráticas, la legitimidad del protocolo de triage deberá provenir de un enfoque integral donde, más allá de lo clínico, aquellos principios sustantivos sean fundacionales de los procesales derivados como igualdad de trato, reducción de tiempos de espera, adecuada distribución y asignación de recursos, no abandonando eficazmente, digamos, al paciente, ni tampoco la comunicación profesional-paciente y otras optimizaciones, tal como lo hemos delimitado y lo hemos descrito en este protocolo que hemos hecho aquí en la Argentina y que les comenté anteriormente. Brevemente, pasando revista a estos 4 principios éticos bajo los cuales todo protocolo de triage y de asignación de recursos vitales deberían constituirse, tenemos primero el principio de autonomía, el cual establece el derecho a decidir por parte de las personas competentes, responsabilizándose consecuentemente respecto de su propia atención médica, protegiendo sus valores, sus convicciones y sus creencias. Pero este respeto no conforma como lo que normalmente vemos, que es una mera actitud para con el paciente o con el personal de salud, sino que este principio implica una acción para que estos puedan actuar de forma autónoma, asegurarles los instrumentos para que realmente puedan actuar de forma autónoma. Es decir, si bien la clasificación del paciente y su derivación es una decisión fuera del consentimiento del paciente, es una decisión del médico, siempre que el paciente esté debida y claramente informado de su evaluación y posterior derivación o tratamiento, el paciente debe poder prestar o no su consentimiento cuando éste no sea de emergencia ni que afecta a terceros, razón por la cual el médico interviene, por supuesto, y de forma imperativa. Es decir, el factor procesal aquí es la eficaz y periódica comunicación profesional-paciente, la cual, fuera de la falta de privacidad, ruido o interrupciones que se da en este contexto de triage y de emergencia, hemos visto que no depende tanto del tiempo como sí de la habilidad comunicacional, para lo cual el personal de salud tiene que hacer cursos específicos
de habilidad comunicacional, focalizada en la información relevante respecto del tiempo de espera, nivel clasificatorio, derivación e intervención propuesta. El segundo principio es el principio de no maleficencia, el cual radica en el deber primero de no infligir maldad, no infligir daño ni lesión, por ejemplo, cuando determinados pacientes sin viabilidad, inviables, son considerados en la categoría de muertos. Esto se dio en España. Dicho principio, entonces, obliga a los profesionales de la salud a brindar la mejor atención razonable, incluso la excesiva demora para la consulta, que aumenta el dolor, el sufrimiento y frecuentemente empeora el resultado. También hay que atender a esta excesiva demora porque provoca daños indirectos tal como el daño psicosocial, el estrés, el miedo, el sentirse descuidado, abandonado o el no ser atendido. Por eso, bajo este principio, las pautas de triage, de clasificación, deberán evitar daños al paciente clasificándolos de una manera rápida, eficiente y sin que el tratamiento de uno amenace el bienestar de otro al no poder atender a ambos, evitando, por supuesto, disminuir la calidad de atención y sus resultados negativos. El tercer punto, y anteúltimo diríamos, es el principio de beneficencia, que no es igual al de no maleficencia, porque el principio de beneficencia no se limita, como el de no maleficencia, a abstenerse de actos perjudiciales, sino que radica en la obligación de contribuir al bienestar y, por lo tanto, es una acción positiva realizada en beneficio de los demás. Y en este sentido, un protocolo de triage debe buscar dinámicamente la mejora continua de calidad en atención con los recursos disponibles, claro está, pero de forma eficaz y eficiente, preservando toda vida humana en peligro, asignando prioridades en función de las necesidades, con la clara consigna que la vida y la salud de los pacientes son las prioridades. Y el principio de justicia, el cual frecuentemente se malinterpreta, el principio de justicia requiere, en un protocolo, que dados recursos limitados, insuficientes, las asignaciones sean tales que los beneficios y las cargas se distribuyan de manera equitativa. Ahora, esta equidad no significa que cada persona o que cada colectivo deba obtener una parte igual de los escasos recursos, sino que la asignación esté basada en criterios de equidad. Es decir, se debe equilibrar el principio de igualdad en la consideración de la vida de cada persona con el deber de recibir la atención necesaria. Y entonces, ante pacientes en igualdad de situación, serán atendidos por orden de llegada, sin importar que en los recursos demandados para salvar al primero, siempre asignados a juicio del profesional de forma rigurosa, de forma mínima y necesaria y suficiente, inhabilite la atención de otros posteriores. Ahí está el límite en el criterio de la igualdad. Pero nunca, como dije antes, se debe abandonar a ningún paciente y en caso de inviabilidad se lo deberá derivar a la unidad de cuidados paliativos. Ahora, muy bien. Abordando ahora el tópico que nos ha quedado, que es el tópico del azar, ¿no es cierto? Porque ya tenemos que bajo los principios éticos universales o bioéticos universales, respaldados por los principios bíblicos civilizatorios, tenemos un equilibrio entre la tendencia utilitaria y la tendencia igualitaria. Pero nos quedaba resolver el punto en donde, ante similitud de llegada, de arribo al centro de salud, similitud de gravedad, paridad en gravedad de estado de los pacientes y paridad de recursos del médico para salvar a uno o para salvar a otro, el igualitarismo dice por azar. El utilitarismo que dice, fíjense quién va a quedar mejor luego de vivir, quién va a poder vivir más años,
quién va a poder vivir con una mejor calidad de vida, definiendo primero qué es la calidad de vida. Y vimos que ambos criterios son insatisfactorios desde el punto de vista ético. ¿Por qué? Porque cuantifican la vida, que es un bien imponderable, y por otro lado, someten al azar algo tan delicado como la vida y la muerte, en donde el médico tendría que decirle al postergado, mire, discúlpeme, hemos tirado la moneda porque el sistema que se usa es la moneda, el señor salió cara, usted salió cruz. Por lo tanto, obviamente son criterios totalmente insuficientes. Entonces, abordando ahora el tópico del azar, vemos como desde estos principios civilizatorios, sin transgredirlos, resolvemos este punto crucial, que es qué pasa ante la paridad casi total entre pacientes. Entonces, el método decisorio del igualitarismo, que es el azar, es, diría yo, podríamos decir, casi insatisfactorio desde Aristóteles, pasando por Avicena, por Maimónides, por Tomás de Aquino, por Kant, por Popper, por Nagel, por Zimmermann, hasta Hans Jonas en la contemporaneidad. Todos anulan todo criterio azaroso como un método o un instrumento de decisión ética. ¿Y esto es por qué? Porque en la filosofía moral y en la ética, el acto de decisión, el acto de decidir, es central y constitutivo de esta disciplina, es decir, de la moral, de la ética. ¿Por qué? Porque la decisión significa la interrupción de un devenir determinado mediante un juicio de valor con el fin de llevar a cabo un curso de acción. Y esta decisión, como acto voluntario, puede ser deliberada cuando está vinculada con valores, con razones, o puede ser precipitada cuando resuelve por abulia, que es básicamente la abdicación de la voluntad de la gente guiándose directamente por variables externas. En otras palabras, en la abulia, el ejecutor decide conscientemente no tomar ninguna valoración del caso, pretendiendo una pseudo-neutralidad por creerse no responsable de los efectos que sin embargo sí causa o que sí desencadena, a sabiendas de su deber, su poder y su conocimiento en la acción identificada. Entonces, cuando se trata de situaciones límites, donde hay que elegir de forma exclusiva a quién priorizar o a quién salvar cuando no es posible salvar a todos, y estamos hablando de vidas humanas y como tales, como dije antes, bienes ontológicos tutelados y de los cuales proceden valores morales, para un médico o para un personal de salud, el cuidado de este bien ontológico es el leitmotiv de su profesión y demanda que la resolución no sea por azar, sino por juicios normativos, salvaguardando no solo la vida, sino su integridad, su dignidad, por la cual el sujeto vale per se y no como un medio subordinado a otros fines. Es decir, el sujeto vale per se, posee un valor en sí mismo, no dependiendo de contingencias ni de opciones arbitrarias y mucho menos libradas al azar. Y esta dignidad, la dignidad humana, la cual requiere libertad y autonomía, no se realiza en la indiferencia, que sería la opción del azar, sino precisamente en la ordenación de la acción hacia los valores que definen la decisión y su inescindible responsabilidad. Y en este contexto, un marco bioético debe, mediante un protocolo, orientar la acción moral del profesional con más prontitud que si tuviéramos que considerar desde cero cada situación aislada, pero no mediante un descarte facilista. Por eso se hacen los protocolos, para ya tener la decisión al alcance de la mano y no considerar y pensar cada caso desde cero, ¿no es cierto? ¿Y esto es por qué? Es porque el médico o el personal de salud, lejos de ser alguien que de forma impersonal aplica una técnica sobre un objeto, el médico guarda una responsabilidad con el paciente en su cuidado como un deber, dada justamente la amenaza de la vulnerabilidad del paciente,
y lo que hace es desarrollar una preocupación, una virtud moral en sus decisiones clínicas. Y esta virtud moral en la decisión clínica del médico, y que tiene como objeto la recta elección de lo que hay que hacer, más la prudencia como una disposición práctica hacia la regla del obrar moral, conforman justamente la deontología o la ética profesional. En este caso, la deontología médica o la ética profesional del médico. Y las situaciones límites no son excepcionales, sino que justamente son aquellas que permiten al profesional manifestar sus valores que dignifican su actuación. Y es por ello que, consecuentemente, situar la decisión que define la vida o la muerte de las personas como resultado de una acción azarosa, tirar la moneda, sin un criterio que justifique moral, ética y responsablemente el accionar frente a sus consecuencias, significa básicamente renunciar a la moral, a la ética médica y al prójimo como humano, deviniendo en un técnico frente a una cosa y no un médico frente a un paciente. Entonces, frente a la situación donde solo, por ejemplo, hay un respirador y hay dos pacientes necesitados de este respirador que llegan simultáneamente al centro de salud y con igual gravedad y posibilidad de sobrevida, constituiría prima facie un dilema moral. Ahora, y esto yo lo he explicado en muchos centros médicos, y esto es un error, eso no es un dilema moral. ¿Por qué? Porque en un dilema moral, ninguna de las conductas relevantes, en este caso asignarle el respirador a uno u otro paciente, es deónticamente superior a la otra, y por ende ambas estarían permitidas. Es decir, un dilema moral no es un conflicto moral. El dilema moral es cuando ninguna de las decisiones posibles es jerárquicamente superior a la otra. Un conflicto moral es cuando yo tengo principios, derechos, obligaciones que chocan entre sí y que se ponen en juego y que yo debo elegir por una y no por ambas. Esta es la diferencia entre conflicto moral y dilema moral. Entonces, en este caso, un solo respirador frente a dos pacientes que han llegado simultáneamente y en paridad de gravedad y con el mismo pronóstico de sobrevida, no es un dilema moral, es un conflicto moral. Rigurosamente, no son dos acciones absolutamente permisibles, ya que si lo fueran, no habría ningún problema en que la gente, en que el médico, use cualquier preferencia para elegir a quién priorizar o salvar. No hace falta tirar la moneda. Puede decir, bueno, por orden alfabético, el apellido o el nombre propio que empiece con A, priorizará al que empezara con B, o por cualquier criterio. Si son dos situaciones absolutamente pares y estamos frente a un dilema moral. Y esto no es así. Ya vimos que esto no es así. Con lo cual, estaríamos frente a un conflicto moral, más que a un dilema moral. Entonces, esta situación, es una situación límite, claramente, implica que la discrecionalidad del médico es moralmente objetable, porque nadie acordaría, no solamente con el azar, sino que el médico decida por orden alfabético o por cualquier otra preferencia, dado que en un dilema moral, cualquiera de las opciones es moralmente igual, porque ninguna, como dije antes, tiene una jerarquía mayor a la otra. Sin embargo, acá sí vemos que este criterio no es satisfactorio, con lo cual estamos ante un conflicto, no ante un dilema moral. Luego, se observa que la apelación aquí al azar como mecanismo para evitar la discrecionalidad, que es lo que casi siempre se argumenta, el azar para evitar en estos casos la discrecionalidad o la arbitrariedad del médico, del agente sanitario frente a supuestos dilemas morales que en realidad son conflictos más que dilemas,
no solo no es neutralidad moral, sino que no aplica, porque en verdad no estamos ante situaciones igualmente permisibles, dado que si así lo fuera, el médico podría realizar cualquiera de ellas y por cualquier razón sin que nadie pueda quejarse. Pero si el agente, el médico en este caso, decide resolver, por ejemplo, tirando la moneda, no solo no tendría permitido realizar una acción fuera de dicho albur, sino que tampoco tendría permitido accionar de forma diferente al resultado de cara o cruz. Es decir, se somete a que sea un solo mecanismo, el azaroso, y como alternativa obligatoria, que es la elegida por el azar, depende de qué lado caiga la moneda, y nuevamente así demostrando que ambas alternativas no son absoluta e igualmente permisibles. Porque en caso de salir cara, en lugar de cruz, el médico o cualquier agente no podría decir, no, mire, quiero que igualmente lo atienda a cruz. No, porque salió cara. Con lo cual, nuevamente vemos que el sistema del azar nos está demostrando que esto es un conflicto y no un dilema. Consecuentemente, de acuerdo a los principios éticos emanados de los civilizatorios bíblicos que hemos visto, el facultativo que elija al azar a quién priorizar o a quién salvar, lo que va a estar haciendo es simplemente desvinculándose de su deber moral y siendo indiferente a su deontología profesional, pero no siendo moralmente neutro ni otorgando las mismas probabilidades a uno que otro bajo un supuesto principio de equidad. La resolución, ¿cuál es? Es indagar algún factor desequilibrante que priorice jerárquicamente y fundamente la elección del médico por una acción respecto de otra, acorde a los principios de protección de toda vida humana, de su integridad física y moral, principio de totalidad o principio terapéutico, y principio, como dije antes, de autonomía o de libertad responsable y de justicia como equidad. Por ello el problema, como yo muchas veces lo he abordado en muchos centros de salud, el problema frente a estos casos de casi, porque nunca son de absoluta paridad, de casi absoluta paridad, el problema es epistemológico, no es metodológico. El problema es que el médico tendría que seguir indagando rápidamente. Siempre hay una variable mediante la cual el médico puede decidir quién puede tener mayor sobrevida que otro o quién está realmente más grave que otro, incluso tomando en cuenta sus propios recursos humanos y materiales en infraestructura. Luego, como dije antes, el problema es epistemológico, no metodológico. Ahora bien, como consecuencia de ello, aquí en Argentina hemos elaborado, como dije antes, el protocolo, digamos, para triage y para asignación de recursos vitales. Esto lo hemos elaborado el 13 de mayo del 2020, se divulgó en toda la Argentina, protocolo que contempla todos estos problemas mencionados, resolviéndolos bajo los citados principios bíblicos y éticos universales, evitando el daño que puede hacerse cuando no son respetados, tal como ya ocurrió en los experimentos médicos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, los lamentables sucesos de Tuskegee, de Willowbrook y de Brooklyn, a partir de los cuales fueron los mismos científicos que solicitaron documentos de bioética fundamentales, tal como el Código de Nuremberg, el Código de Helsinki, el Informe Belmont, que justamente buscaban regular la actividad médica, así como también la investigativa. Este protocolo incluye también, incluso la trazabilidad del cadáver, está en el punto 8 del protocolo, la trazabilidad del cadáver en su identidad y en su custodia hasta su disposición final, sin vulnerar los derechos a la libertad de culto, por ejemplo, cuando determinadas religiones tienen prohibido cremar, por ejemplo, los cadáveres, ¿no es cierto? Y esto es de muy fácil implementación, se ha implementado aquí en la Argentina sin ningún tipo de problema, simplemente la voluntad muchas veces política de implementarlo. Como dije, este protocolo fue declarado en su beneplácito por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el 16 de julio del 2020, y el Estado de Israel, bajo su Ministerio de Asuntos para la Diáspora, ha destacado, digamos, y agradecido este protocolo, el cual ellos también de alguna forma han tomado. En Capital Federal, por ejemplo, han tomado este protocolo como bibliografía obligatoria. El Sanatorio Finoquieto, por ejemplo, el Hospital Británico, el Hospital Álvarez, el Hospital Alemán, el Hospital El Cruce también, y hoy por hoy está elevado este protocolo a proyecto de ley para que sea implementado a nivel nacional. Básicamente, el protocolo consta justamente de exponer estos 5 principios guía, ¿no? El principio de protección de toda vida humana y su integridad física, el principio de totalidad o terapéutico, el principio de libertad o autonomía responsable, el de justicia y el de subsidiariedad, y bajo estos 5 principios elaborar unos aproximadamente 8 puntos de triage y de asignación de recursos vitales, con los criterios que hemos expuesto, mostrando cómo es una alternativa superadora a los criterios tanto igualitarios como utilitarios que se usan de forma absoluta y que muchas veces en su absolutidad, en su, digamos, carácter absoluto, terminan contradiciendo y terminan oponiéndose a los principios éticos universales. Ya principios éticos que son aceptados por básicamente toda la comunidad científica incluso, ¿no es cierto? Y para terminar, respecto de las vacunas, estos mismos criterios bioéticos implican también, por supuesto, la prioridad en las vacunas, de acuerdo, como dije antes, en rangos etarios por gravedad, personal que se le puede llamar personal esencial, como por ejemplo, si tenemos un paciente con la misma gravedad que el médico, el que debe tener acceso prioritario a la vacuna es el médico. ¿Por qué? Por una razón de que el médico tiene a cargo muchos otros pacientes y en caso de que el médico fallezca, digamos, van a fallecer con él muchísimos otros pacientes. Es decir, el criterio de prioridad se asigna de forma idéntica a las vacunas, digamos, de mayor gravedad, de mayor personal que se llama esencial o estratégico, que sería el primero, no solamente el médico, sino también personal de las fuerzas de seguridad, es decir, para mantener el orden en la nación, y en la población en general por rangos etarios, que eso hoy se está cumpliendo, eso básicamente no hay ningún tipo de problema. Y el tema de la obligatoriedad de la vacuna, desde el punto de vista bioético, surge a partir de que la protección a la salud y la prevención, como habíamos dicho antes en los principios al comienzo, digamos, de la conferencia, más el sentido de responsabilidad fiduciaria, tanto individual y colectiva, prohíbe poner obstáculos delante de las personas y obliga a que el Estado sea garante de sus ciudadanos. Y por ende, el no vacunarse no solo crea riesgos para uno, sino que pone en riesgos a otros. No se trata de la vida de uno, sino se trata de la vida del prójimo, ampliando justamente el grupo de portadores y de transmisores de la enfermedad infectocontagiosa al no estar vacunado. Entonces, más allá del legítimo derecho a la objeción, que se tiene que mantener, pero conllevando su responsabilidad asociada ante el rechazo a la inoculación inmunizante, en este caso la vacuna, acorde a la bioética, la vacunación no solo es ética, sino que debería ser legalmente obligatoria y desde ya, por supuesto, gratuita, tal como ocurre con otras vacunas de nuestro, por ejemplo, en Argentina, de nuestro calendario nacional de vacunación, protegiéndose a uno mismo y a los demás y ayudando a desarrollar inmunidad colectiva y poner fin a la pandemia.
Yo sé que estoy ya pasado en el horario, yo le había pedido permiso a la doctora Fernández Ruiz, agradezco muchísimo por el permiso. Hasta aquí mi ponencia y por supuesto abierto a cualquier pregunta o a cualquier detalle en los que se quieran profundizar. Muchísimas gracias, Rabino. Le agradecemos muchísimo. Y bueno, sí, tenemos para empezar una pregunta. Es de Alejandra Montserrat García Cerrut, del cuarto semestre de maestría. ¿Cuál debería ser el procedimiento de selección para la vacunación contra COVID? Pregunta ella. El proceso de selección, si yo entiendo bien por proceso de selección, ella está diciendo el proceso de priorización. El proceso de, si es que a eso se refiere, el proceso de priorización debería ser el mismo que indicamos antes, bajo el mismo criterio. Las personas más vulnerables, tanto de forma individual como también de forma nacional. Es decir, dentro de la población en general, por rango etario, de los más ancianos a los más jóvenes. Dado que ya está demostrado que lo que antes se presuponía que eran los superdifusores, que eran los niños, está demostrado que no lo son. Con lo cual, el criterio como queda es el de las personas más vulnerables, es decir, por ejemplo, personas mayores a 80 años primero, de 70 a 80 años luego, de 60 a 70 años posterior, y así bajando el rango etario, a la par de, por supuesto, la vacunación para todo el personal médico de la nación, para todo el personal de salud, insisto, médicos, enfermeros, personas que trabajen en los centros de salud, no solamente por su exposición mayor al virus, sino también porque es personal estratégico. Y por supuesto también a la par, personal como policía y Fuerzas Armadas, que son los que controlan el orden de la ciudad y que son las personas más expuestas. Esa tendría que ser la prioridad, que hoy, por lo visto, se cumplen estas prioridades y los protocolos están bastante unificados. No hay tanto problema más allá de, es verdad, la corrupción que hay en todos los países, y aquí en Argentina se vio algunos vacunatorios VIP, ¿no es cierto?, en donde personas que no deberían vacunarse en este momento se han vacunado por fuera y salteándose el orden de la prioridad, que eso constituye un delito. Eso no es una falta simplemente ética, además es un delito. Gracias, doctor. Alejandra Hernández Rasgado, también alumna de la maestría en Derecho, pregunta: ¿el protocolo diseñado en Argentina es de carácter vinculante para los profesionales de la salud y en su caso pueden ser sujetos de responsabilidad por no aplicar los principios éticos establecidos? Sí, claro, muy buena pregunta. Sí, claro. Claro, porque dado que es de carácter vinculante, y eso lo decide cada centro de salud, el personal médico está obligado, no es sugerente, está obligado a seguirlo, y quien no lo siguiere, frente a una denuncia administrativa, es pasible de un sumario administrativo y de una denuncia, sí, claro, por supuesto, con las consecuencias civiles o bien penales en caso de que desgraciadamente la persona falleciera por lo que es la negligencia médica, sí, por supuesto. Usted menciona, Rabino, que la vacuna debiera ser obligatoria, así como las otras vacunas que se encuentran en el esquema de vacunación. Y en este caso, hay un cierto temor para muchas personas en el sentido de que estas vacunas fueron hechas de una manera muy rápida. Y algunas personas dicen que los protocolos de esta vacunación no están completados o tienen temor a que se hubieran hecho, vamos a decir, de una manera precipitada. Aún así,
¿Se puede establecer esta vacuna de carácter obligatorio? Sí, es una muy buena pregunta. En principio, claramente es una vacuna que tiene aprobación de emergencia, ¿no es cierto? Las vacunas tardan 5 o 10 años en desarrollarse y aprobarse. Ahora, eso no implica que la vacuna dañe más de lo que salve. Es decir, para eso existe el método científico que consta de 4 fases, en este caso que es la vacuna. Basta con que la vacuna haya aprobado la fase 3 de 4. ¿Eso qué implica? Implica que ya se ha demostrado con suficiencia que la vacuna, primero, es segura, es decir, no daña, y además que la vacuna es eficaz, es decir, que la vacuna resuelve eficientemente aquello para lo cual fue diseñada. Esa suficiencia se mide en porcentajes. La vacuna es eficaz en un 90%, en un 92%, en un 70%, ¿no es cierto? Ahora, cumplidas estas 3 fases, generalmente son las fases que los organismos regulatorios, tanto europeos, americanos, estadounidenses, argentinos en este caso también, son las fases que demandan para que la vacuna sea aprobada de emergencia. ¿Qué quiere decir que es aprobada de emergencia? Que la vacuna es segura, que la vacuna es eficaz, pero todavía no se sabe exactamente los efectos colaterales que pueden llegar a producirse. Ahora, efectos colaterales que también tienen muchísimas otras vacunas, pero como fueron probadas durante muchos más años y en mucha mayor cantidad de gente, se saben cuáles son. De la misma forma que ocurre con cualquier medicamento. Cuando uno lee el prospecto de cualquier medicamento y dice efectos colaterales, va a haber todos los efectos muy graves, por ejemplo, disfunción hepática fulminante, el paracetamol, por ejemplo. Ahora, esto porque ahora se sabe y se sabe en el porcentaje. Esa es la fase 4 que aún todavía no se sabe. Ahora, eso no quiere decir que la vacuna no sea segura ni sea eficaz. Con lo cual, hoy la vacuna, al ser las vacunas auditadas, es decir, vacunas auditadas que han tenido un proceso de medición, han sido publicadas en revistas científicas de primerísima línea, como por ejemplo The Lancet, ¿no es cierto? Y que siguen siendo auditadas y que pueden mostrar resultados en fase 1, fase 2 y fase 3. Esas vacunas son seguras y eficaces. Sí. ¿Que presenten efectos colaterales hasta ahora no conocidos? Sí, también. Ahora, me voy a referir al caso de la vacuna de Oxford AstraZeneca, que fue la que estuvo un poco en la palestra por los 30 casos de trombosis pulmonar. La trombosis pulmonar son coágulos, ¿no es cierto?, en el pulmón, que es gente que falleció. Fueron 30 casos en 5 millones de dosis. Seguramente de cualquier otra vacuna también se puede esperar, no por ahí este efecto, pero cualquier otro también. Y todavía no está demostrado que la trombosis fue causada por la vacuna, ¿no es cierto? Ahora, estos efectos colaterales lo tienen muchísimos otros medicamentos por cada millón o millones de dosis. El paracetamol, cualquier antibiótico, en fin, cualquier medicamento ustedes abren el prospecto y en los efectos colaterales, pastillas anticonceptivas también. Ahora, eso no quiere decir que la vacuna o el medicamento no sea seguro ni brinde la eficacia en resolver el problema para el cual fue diseñado. Lo que hay que prestar atención es que sean vacunas auditadas y aprobadas, o medicación auditada y aprobada por los organismos de regulación nacionales serios, ¿no es cierto? Ahora,
También hay que tener en cuenta que con la vacuna Oxford-AstraZeneca hay toda una cuestión política del Brexit de Inglaterra, del Reino Unido, respecto de Europa, ¿no es cierto? Que, como todos sabemos, las resoluciones no son bajo la crítica de la razón pura de Kant, sino que hay variables políticas y económicas también que interfieren, desgraciadamente, en las cuestiones científicas y bioéticas. Por ende, si la vacuna está auditada y ha pasado las 3 fases como aprobación de emergencia, no hay ningún motivo para no dárselo. Estoy hablando de la vacuna, estoy hablando de la Pfizer, estoy hablando de la Oxford AstraZeneca, estoy hablando de Moderna, estoy hablando de la Sputnik, también, la vacuna, la llamada vacuna rusa, Sinopharm, digamos, vacunas auditadas, y hasta que no se demuestre lo contrario, siguen siendo seguras y eficientes. Hoy, no vacunarse con una vacuna segura y auditada es mucho más peligroso para la salud que vacunarse. Y en términos bioéticos hay que optar por lo menos grave. Hoy lo menos grave es vacunarse, y eso sí está demostrado. Incluso con la primera dosis, a falta de las 2 dosis, porque salvo la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, las demás vacunas son 2 dosis. Pero incluso cuando, por ejemplo, en Argentina, que no hay 2 dosis, no tenemos suficiente cantidad de vacunas para las 2 dosis, incluso con la primera dosis, que sería, permítame esta licencia de vacuna light, por lo menos genera un cierto grado de inmunidad que prevé evitar un desenlace fatal de la patología y transitar la patología de forma al menos no en terapia intensiva, con sintomatología más leve, ¿no es cierto? Muchas gracias, Rabino. Diana Gabriela Lugo Díaz pregunta, me parece de suma relevancia que las y los profesionales de la salud conozcan y apliquen la bioética en su labor diaria. Asimismo, agradezco la información para aprender las diferencias entre utilitarismo e igualitarismo. Bueno, no es pregunta, es un comentario. Esta sí es Muchas pregunta, gracias. ¿cuál cree que es el mecanismo más eficiente para que el gobierno vigile el buen ejercicio de las vacunas en el sector salud? ¿Y qué pasos deben seguir para que la aplicación de la vacuna sea correcta en la población general? Es una muy buena pregunta. Los organismos que deberían regular y ser entidades de contralor, tanto en la asignación y pautas de los recursos vitales, como por ejemplo las vacunas, en principio recae sobre el Ministerio de Salud. En principio recae sobre el Ministerio de Salud y sus efectores, que son los centros de salud que están bajo la órbita del Ministerio de Salud. Pero eso, por supuesto, vigilado por el Poder Ejecutivo, por los gobernadores provinciales o de distintos estados, ¿no es cierto?, para que no ocurran efectos adversos como los ocurridos a través de corrupción o de mala asignación, y generar credibilidad y confianza en la población. Porque si no, lo que sucede es que no solamente la población termina descreyendo de la vacuna, sino que también termina descreyendo del sistema, ¿no es cierto? Y eso es lo peor que le puede pasar a una población en un contexto pandémico de economías casi arrasadas, ¿no es cierto? Porque eso afecta directamente al funcionamiento de la República. No sería la primera vez que se ve que determinado contexto mundial de crisis en la salud y a través de la cual se provocó una crisis económica, termina habiendo una crisis social y del sistema democrático republicano. ¿Por qué? Porque no satisface las expectativas y las necesidades de sus pueblos, y los pueblos ven en sus líderes y en sus dirigentes personas que están más preocupadas por su propio interés y devenir, y no en lo que tendría que ser la responsabilidad de sus roles, que es
por el interés de su pueblo. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado con la transparencia, más bien mostrar la mayor transparencia posible en todo lo que es la asignación de todos los recursos, que todos tengan un criterio mancomunado y que se respete a rajatabla ese criterio para que las personas estén tranquilas y no aumentarle la carga de incertidumbre y de angustia a la población. Doctor, otra pregunta más, abusando de su amabilidad. Una Por pregunta. favor. ¿Pueden mezclarse dos diferentes vacunas entre la primera y la segunda dosis? Esto supongo derivado de la dificultad en un momento dado para acceder a la segunda dosis de la misma vacuna. No, por ahora no. Por ahora la segunda dosis tiene que ser exactamente de la misma plataforma y marca de la vacuna con la que se inoculó en la primera dosis. Se está estudiando si puede haber compatibilidad en la intercambiabilidad de primera dosis de una vacuna respecto de la segunda dosis de otra vacuna, pero por ahora no. Por ahora no, primero porque hay vacunas diferentes en cuanto a la plataforma, que son desarrolladas y actúan de forma totalmente diferente, ¿no es cierto? Pero aún las vacunas que tienen la misma plataforma, es decir, que actúan de la misma manera, ¿no es cierto? Si son por ARN combinantes o son vacunas con un virus atenuado, que son vacunas totalmente distintas, todavía no se, si bien se está trabajando, todavía no se ha aprobado el hecho de que aún con la misma plataforma se puedan combinar primeras o segundas dosis de vacunas de distintas marcas. No, todavía no. Le agradecemos muchísimo, doctor Fischer-Slagen. Y bueno, nosotros en este ciclo de conferencias tratamos también de que sea importante la participación de nuestros alumnos y en este sentido, el maestrando Mario César Rodríguez Capella va a hacer algunos comentarios sobre su disertación. Adelante, Mario, por favor. Gracias, doctora. Pues bien, la biótica es una ciencia relativamente nueva, contrario a lo que se cree. No nació como tal como una parte de la ética, sino todo lo contrario, surgió del cotidiano actuar médico. La ética lo único que hizo fue adoptar esta nueva disciplina para dotarla de principios normativos. La bioética busca soluciones evidentemente prácticas, aunque no por ello abandona su fundamento teórico. Como ya se ha dicho, en la actividad médica surgen decisiones complejas, que en ocasiones las soluciones exigen una reflexión ética bien fundamentada. Por ejemplo, ¿qué hacer si un infante al nacer requiere de una transfusión sanguínea y los padres profesan una religión que considera esa práctica inmoral? ¿Qué valor tiene mayor peso, el derecho a la salud y a la vida del infante o el derecho de los padres a decidir sobre su educación y sobre su religión? Los conflictos éticos, en efecto, surgen no por la contemplación filosófica en la mayoría de los casos, sino cuando dos valores con suficiente peso colisionan entre sí. Los médicos mexicanos, de hecho que laboran en el sector público, sea en el IMSS, en el ISSSTE, ante tal circunstancia siempre acuden a un órgano constitucional autónomo, sea a nivel federal, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o a las comisiones de derechos humanos locales. Y bajo ya una solución humanitaria ya fundamentado en una autoridad, el médico puede actuar con relativa seguridad. Pero en ocasiones el fenómeno no es el que presenta la disyuntiva, sino que ésta surge de la propia conciencia del operador. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el médico es quien se rehúsa a realizar un procedimiento basándose en su conciencia? ¿Qué valor tiene mayor peso? ¿Los principios éticos del profesional de la salud o el derecho a abortar el producto de una violación? Esos son los conflictos y dilemas de la profesión de la salud y son abordados, y la bioética trata de fundamentar una respuesta válida. Desde que en noviembre de 2019 se identificó el nuevo coronavirus y se le dio el nombre de SARS-CoV-2, y además empezaron a analizar la capacidad de contagio que tenía en la ciudad de Wuhan, se puso sobre la mesa el principal problema que se iba a tratar en la pandemia: el grave riesgo de que los sistemas de salud nacionales colapsaran. Ante esa situación, el Consejo General de Salubridad, que es el organismo constitucional encargado de ese tipo de cuestiones, que fue convocado desde nuestra última epidemia, que fue la de la influenza,
Publicó el 12 de abril de 2020, que recordaremos nosotros, en México era el momento del primer gran pico, una guía bioética para el tratamiento de los pacientes de COVID. Sin embargo, las críticas no se dejaron esperar. En esa guía, por ejemplo, se establecía el principio de igualdad, pero en el caso de que hubiera un empate en pacientes graves con necesidad de medicina crítica, como bien lo menciona el doctor, debía seguirse el principio de vida completa, o sea, un principio totalmente utilitarista. Esto quería decir que los pacientes más jóvenes habrían de recibir atención de cuidados intensivos sobre pacientes de mayor edad, e incluso se llegó a postular categorías de edad, de los 0 años a los 12, de los 12 a los 40, de los 41 a los 60, 61 a 75 y mayores de 75 años. Ya mayor juventud en el entendido de que el joven no había disfrutado de tanto de esta cosa rara llamada vida, tendría que ser, o tenía que tener alguna prioridad en su atención. Evidentemente, ante los ataques provenientes sobre todo de la academia, la Universidad Nacional fue el principal baluarte de esas críticas. El Consejo General de Salubridad corrigió la guía y publicó una nueva el 30 de abril del mismo año, cuyos principios coinciden con los explicados por el doctor Slagen. Si esa guía es totalmente pública, cualquier persona la puede ver, y postulan los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia social. O sea, creo que no tengo mayor duda que el doctor ni siquiera leer esto. O sea, hemos dado justo al punto de que tenemos una cultura universal. En bioética, para bien o para mal, yo diría más bien para bien, porque si no los filósofos se quedarían sin trabajo, no existen respuestas absolutas. Lo que sí se requiere es que toda solución esté basada en una fundamentación racional. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias, Mario. Doctor Slagen, pues le agradecemos de verdad muchísimo. Fue para nosotros un gusto contar con su presencia el día de hoy en este ciclo de conferencias 2021, un año de experiencia en COVID. La verdad, fue una magnífica disertación la que usted presentó. Nos sentimos realmente muy orgullosos de haber contado con su presencia. Muchísimas gracias. Y aquí se encuentra la responsable de doctorado, la maestra Laura Magali García, quien le hará entrega de un diploma, un agradecimiento. Muchísimas gracias, doctora Fernández, y muchísimas gracias al doctor Fischel Slagen, que nos ha acompañado en este tercer día del ciclo de conferencias, un año de experiencia en COVID, con el tema, la ponencia magistral que nos ha compartido este día, bioética comparada, asignación de recursos vitales y vacunación. Este reconocimiento se da a nombre, por supuesto, de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho y la División de Estudios de Posgrado. Apreciamos mucho el compartir su conocimiento, su experiencia y, bueno, pues habernos regalado un poco de tiempo para toda nuestra audiencia de redes sociales. Muchas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo. Para mí ha sido un honor el que me hayan convocado. Por supuesto, el protocolo en sí mismo pueden bajárselo de forma gratuita. Está si lo buscan directamente con el título lo tienen, y si no, en mi página web está, con lo cual se lo pueden bajar. Es un protocolo muy corto, dado justamente es un protocolo. Así que yo nuevamente les agradezco a todos ustedes y me encuentro como siempre a vuestra disposición. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues le agradecemos y que sea la primera de muchas veces. Amén. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buena tarde para todos. Hasta luego, buenas tardes para todos.